buenas tardes. Qué difícil hablar después de esa maravilla de chicos, ¿eh? Así que yo entiendo si ustedes se mueven, bailan en el asiento, hacen un poco de acrobacia. Quiero empezar con un par de preguntas. Díganme, se dice que es muy importante saber leer. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Saber leer y su complemento, escribir, son fundamentales para la vida de las personas, más aún en la sociedad contemporánea, la sociedad del conocimiento. Nos permiten comunicarnos a través del tiempo y el espacio, aprender sobre el mundo natural y social, precisar nuestro pensamiento y enriquecerlo, participar en la vida productiva, cultural y ciudadana. Tanto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo y cuándo se aprende a leer? Se suele decir que en primer grado de primaria, cuando la maestra nos enseña a decodificar, es decir, a relacionar los sonidos con sus letras, a componer las palabras escritas y a comprender su sentido. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Hagamos una prueba. ¿Qué es esto? Garabatos, sí, por supuesto. ¿Y esto? ¿Son garabatos también? No, no son garabatos. Por ahí los oigo, es un idioma. ¿Ustedes saben leer este idioma? No. Y si no saben leerlo, ¿cómo saben que es un idioma? Los oigo pensar. Porque ven que se despliega linealmente, que tiene renglones, que tiene palabras y letras que se repiten, es decir, tiene regularidades que ustedes reconocen a pesar de no saber leer ese idioma. Ahora imagínense a un niño, a un bebé, imagínense a un bebé. ¿Creen que él sería capaz de saber sobre ese texto todo lo que ustedes reconocieron saber? No, sin duda no. Para él sería tan incomprensible como los garabatos de la imagen anterior. Ahora, imaginen que tienen 6 años y entran a primer grado de primaria. Frente a un texto en su propia lengua, ¿sabrían reconocer esas constantes que reconocieron antes? En ese caso sí, porque los niños pequeños saben muchas cosas sobre su idioma, aunque no sepan leerlo, aunque no puedan decodificarlo. Ustedes también las sabían cuando pequeños. Piensen, ¿cómo las aprendieron? Aprender a leer es un proceso largo que comienza mucho antes de entrar a la escuela primaria. Comienza cuando, siendo bebés, nos damos cuenta que vivimos en un mundo rodeados de signos impresos que quieren decir algo, aunque realmente todavía no sepamos qué es ese algo que quieren decir. Pronto nos damos cuenta que otras personas sí son capaces de descifrar ese significado oculto y lo descifran para nosotros cuando nos leen. Perdón, no, es esta. Ahora bien, descifrar la escritura no es algo que ocurra naturalmente en las personas, espontáneamente, porque los seres humanos no venimos preparados genéticamente para leer y escribir. Los códigos escritos no se aprenden como el lenguaje materno oral, solo por el intercambio y la interacción con otros hablantes de la lengua. Nuestras conexiones neuronales no están preparadas para aprender a leer, hay que reprogramarlas. Es decir,
personas expertas, conocedoras, nos tienen que enseñar a leer de una manera sistemática y deliberada. Por eso todas las sociedades del mundo le encargan esta tarea a la escuela. Y en ese sentido, está bien decir que es en primer grado de primaria que los niños empiezan a aprender a decodificar de manera sistemática. Sin embargo, decodificar no es tampoco la primera etapa de todo el proceso lector. Sin duda es sumamente importante, es leer convencionalmente, pero muchos aprendizajes tienen que llegar antes. Aprendizajes que adquirimos gracias al estímulo y la motivación de quienes nos rodean cuando nos acercan al mundo de las letras, al mundo letrado. Suele ocurrir en el hogar, por acción de papás, mamás y otros miembros de las familias. Ocurre cuando en la casa hay libros, cuando los niños ven leer y escribir a su alrededor, cuando manipulan libros, cuando se les leen cuentos y se los conversa con ellos, se les enseñan palabras nuevas, se juegan con trabalenguas, adivinanzas o letras de juguetes. Es decir, cuando se les propone realizar actividades letradas, actividades del mundo de las letras. Ahora bien, yo dije suele suceder, porque este acercamiento al mundo de las letras no ocurre siempre. Es un fenómeno que depende del clima educativo de los hogares. El clima educativo es un concepto muy relacionado con el nivel socioeconómico de la familia y que se mide por el número de años de educación formal de los miembros adultos. Cuando ese promedio escolar es de 12 años, se dice que el clima educativo es alto, es medio si ese promedio está entre 12 y 6 años y bajo si es menor de 6 años. La familiarización de los niños con el mundo de las letras ocurre en las familias de clima educativo alto y medio, porque saben de la importancia de la lectura y quieren facilitársela a sus hijos desde pequeños. Pero no ocurre en las familias de clima educativo bajo, porque esos papás y mamás no tienen clara conciencia del valor de acercar a sus hijos desde pequeños a la palabra escrita, un acercamiento que ellos mismos no tienen. Entonces, hay diferencias muy marcadas entre las prácticas letradas de las familias hacia sus hijos. Y esas diferencias tienen consecuencias posteriores para los niños. Ellas contribuyen a reproducir las condiciones socioeconómicas y educativas de origen. Por eso la escuela tiene que ser muy consciente de estas diferencias y contribuir con su actuar a nivelarlas, a compensarlas. Además, ya volveré sobre ese tema, pero además del hogar, el acercamiento de los niños a las letras debería continuar en otras instituciones a las que ellos asisten antes de entrar a primer grado. Por ejemplo, instituciones de cuidado y aulas de preescolar. Y dije debería porque tampoco siempre ocurre. No todas las instituciones de cuidado o de educación preescolar están plenamente informados, son conscientes de la importancia y de cómo transcurre el proceso lector y de cómo impulsarlo. En Costa Rica, a pesar de la fuerte evidencia científica, todavía hay educadores que creen que aprender a leer
ocurre en primer grado y el único responsable de enseñar a leer es el maestro de primer grado. Grave error. En resumen, hay un primer periodo del proceso lector en el cual los niños aprenden a leer sin saber todavía leer convencionalmente. Se lo denomina lectoescritura emergente o alfabetización inicial. Ese proceso es muy importante porque durante él los niños aprenden conocimientos, habilidades y actitudes muy valiosas para su futuro. Conocimientos como nuevas palabras, conciencia léxica, es decir, que los idiomas están organizados en palabras, conciencia silábica, que las palabras se dividen en sílabas, conciencia fonológica, que las sílabas están compuestas por sonidos individuales, identificables, que se combinan en una secuencia y que se representan por letras. Aprenden también habilidades importantes como manejar libros, reconocer la portada, el autor, el título, cómo seguir un texto de izquierda a derecha, cómo dar vuelta a las páginas. Aprenden a reconocer y escribir, algunas letras, las más importantes, las de su propio nombre. Aprenden a comprender lo que se les lee. Aprenden además actitudes como valorar la lectura como fuente de información y de placer, disfrutar de que les lean, motivarse para querer aprender a leer y después para seguir leyendo. Todos estos conocimientos, actitudes y destrezas son muy importantes para su desarrollo futuro. Los niños que las tienen avanzan sin tropiezo, a paso firme en la escuela. Quienes no las tienen, después en la escuela empiezan a enfrentar experiencias muy frustrantes, repitencia, fracaso y hasta exclusión escolar. Por esto es muy importante recordar que ese periodo de lectoescritura emergente es tan clave para la vida de los niños y su preparación para después aprender a leer convencionalmente, así como es muy importante estimularlo desde el nacimiento hasta la entrada a primer grado, porque una vez en primer grado está muy demostrado por la investigación que ya existe una brecha en el desarrollo del lenguaje entre los niños provenientes de hogares con distinto nivel socioeconómico. Y esa brecha no la corrige la escolaridad, no la disminuye, al contrario, aumenta y pasa a transferirse a otras disciplinas que se aprenden a través de la lectura. Entonces, es muy importante, crítico, que las cuidadoras y educadoras de niños en edad preescolar se den cuenta de lo que representa este periodo y lo estimulen. Y tienen dos caminos para hacerlo, hermosos y desafiantes. Uno, trabajar con sus niños, relacionarse, realizar actividades letradas con ellos. Eso permitirá el desarrollo lingüístico y cognitivo de todos los niños, pero sobre todo de los que vienen de hogares más desfavorecidos. Un segundo camino, capacitar, ayudar a comprender a las papás y los mamás y papás, que ellos pueden en su casa ayudar a sus niños a avanzar hacia la lectura con un poquito de ayuda y de orientación. No importa cuántos años estudiaron, ni importa cuánto ganan, pueden hacerlo. Cuando, por ejemplo, se los apoya prestándole libros de cuento para que les lean a sus niños, indicándoles, explicándoles cómo pueden leerles, cómo dialogar sobre lo leído, cómo verificar la comprensión,
cómo enseñarle nuevas palabras. Estos dos caminos que tienen las educadoras de niños en edad preescolar tienen una herramienta fundamental: los libros en físico, porque sin negar el gran valor de la tecnología, para leer se necesitan libros, muchos, adecuados a cada edad, ilustrados, atractivos, libros para leer juntos, para conversar, libros para inventar nuevas historias, para dramatizar y para disfrutar. Termino pues señalando, subrayando algo que sabemos gracias a las neurociencias: el enorme potencial de aprendizaje de los primeros años. Los primeros años son claves porque después es más difícil corregir errores o dificultades de aprendizaje. La primera infancia es una ventana de oportunidad que la escuela no puede desaprovechar, y propiciar, motivar, impulsar la lectoescritura emergente no es solamente una excelente política educativa de desarrollo personal, sino una muy buena política social de desarrollo con inclusión y equidad. Entonces, mamás y papás presentes, docentes, directores, autoridades educativas, tengan libros, muchos libros, en casa, en las guarderías, en las aulas de preescolar, en las bibliotecas escolares y comunitarias, porque en la primera infancia los libros son una inversión mucho más productiva que las tabletas. Muchas gracias.